Corría un viernes por la madrugada cuando Julián Ortega, con los ojos marcados por el cansancio, retrocedía las imágenes de seguridad del pequeño expendio de gasolina donde trabajaba desde hacía 6 años. En la pantalla aparecía él mismo, con su uniforme polvoriento, empuñando la manguera de la bomba número 3 y hablando con alguien que no se veía por ningún lado. No había automóvil detenido, no había cliente acercándose, no había sombra humana captada por la cámara. Aún así, allí estaba Julián, cargando combustible al aire, ofreciendo cambio, sonriendo como si atendiera a alguien invisible. Se quedó inmóvil frente al monitor, sintiendo un sudor frío bajar por la nuca mientras su propio reflejo parpadeaba en la pantalla. ¿Y si de verdad estaba perdiendo la cabeza? Tragó saliva sin poder apartar os ojos do vídeo. Lo que más lo perturbaba no era verse actuando de manera extraña, sino recordar cada detalle de una presencia que no aparecía allí. Juraba haber olido a agua estancada, juraba haber escuchado un motor viejo jadeando antes de estacionar, juraba haber sentido unas monedas mojadas en su mano. Nada de eso figuraba en las pruebas. Con el estómago revuelto, caminó hasta la puerta de cristal y miró hacia la carretera federal 140. La neblina se estaba pegando al asfalto como un animal silencioso. Respiró hondo. El silencio de ese tramo aislado, a 10 y 8 kilómetros de Paso del Toro, siempre había sido su compañero en las noches de turno. Lo que vio en la pantalla quebró algo dentro de él, una certeza mínima que lo sostenía en esa rutina mecánica de llenar tanques y limpiar baños. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, intentando distinguir si había algún destello de faros aproximándose. Todo quieto, todo demasiado quieto. Tal vez no era buena idea seguir rebobinando las grabaciones. Quizás había cosas que no nacieron para ser vistas 2 veces. Dio un paso hacia atrás cuando la bombilla sobre su cabeza parpadeó sin motivo, como si la tensión eléctrica quisiera advertirle de algo que todavía no entendía del todo. Si te apasionan historias como esta, suscríbete, activa la campana y cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida, pensó, tratando de apartar la angustia con una gota de humor. Entonces lo escuchó otra vez, un ruido suave, metálico, el ronquido forzado de un motor que no sonaba como ninguno de los camiones que pasaban por esa zona. Provenía del final del camino de entrada. Julián abrió bien los ojos, sintiendo que el corazón empezaba a martillarle el pecho. Alzó la mirada con el rostro completamente pálido, justo cuando los faros opacos de un coche desconocido empezaron a asomar entre la neblina espesa. El vehículo se detuvo delante de la bomba número 3, con un chirrido suave de frenos desgastados. Julián apretó inconscientemente los puños al reconocer el modelo. Un viejo Dodge Spirit, azul oscuro, con la pintura opaca y manchas de humedad en los bordes de las puertas. Era idéntico al que había soñado una vez, aunque juraría nunca haberlo visto realmente circular. El motor seguía ronroneando de manera irregular, como si estuviera tragando aire después de un largo esfuerzo. La neblina subía por los neumáticos como si quisiera abrazar el auto por completo. Julián tragó en seco y dio un paso adelante con el andar automático de quien ha repetido ese trabajo infinidad de veces, intentando parecer tranquilo. El conductor abrió la puerta con lentitud. Era un hombre de rostro alargado, piel pálida y cabello pegado a la frente como si acabara de salir de una tormenta que no existía. «Buenas noches», murmuró Julián con voz seca, tratando de mantener la compostura. «¿Le cargo completo?» «Completo», respondió el hombre sin mirarlo a los ojos, con una voz arenosa, casi dolorida. Julián se inclinó hacia la bomba. Un olor intenso a barro húmedo le golpeó el rostro. Provino del propio auto, no del tanque. Era un aroma que le hizo recordar el cauce del río Jamapa
en épocas de lluvia, cuando el agua subía agresivamente y arrastraba ramas, basura y animales muertos. Vio que el parabrisas estaba cubierto por una fina pátina de manchas oscuras, como si hubiese permanecido largo tiempo estacionado bajo fronda húmeda. El sudor frío le recorrió la espalda, pero conectó la manguera como de costumbre e inició la carga del combustible, mirando con el rabillo del ojo cómo el hombre permanecía quieto, apoyado sobre la carrocería, mirando hacia la carretera como si esperara ver pasar a alguien que nunca había llegado. Julian rompió el silencio cuando el medidor casi completaba. ¿Viene de muy lejos? El hombre tardó en responder, como si hubiera olvidado cómo funcionaban las palabras. «De regreso a casa», susurró por fin. El frentista sintió un escalofrío extrañamente doloroso. La bomba dio el clic final señalando el tanque lleno. Cuando se enderezó para retirar la manguera, notó algo que lo dejó helado. Sobre el cemento, donde el desconocido estaba apoyado, se extendían unas marcas húmedas con forma de pisadas, completamente empapadas. Miró al cielo buscando alguna llovizna repentina, pero no había nubes ni rastro de humedad ambiental. «¿Cuánto es?», preguntó el conductor. Julián apenas pudo hablar. 238 pesos, balbuceó. El hombre sacó unos billetes arrugados del bolsillo. Estaban húmedos y olían a moho. Julián los aceptó sin discutir. «¿Hay baño acá?», murmuró el hombre con la misma voz agarrotada. «Allá al fondo, la puerta gris. La llave está en la oficina», respondió Julián, aunque su propio instinto le gritaba que dijera que no. Antes de que pudiera añadir otra palabra, el conductor comenzó a caminar hacia los sanitarios, dejando tras de sí un rastro de pisadas mojadas que se evaporaban lentamente en la superficie del concreto iluminado por una luz parpadeante. Quédate hasta el final de este video. Lo que Julián descubriría tras aquella puerta cambiaría su forma de ver la vida para siempre. Julián regresó a la pequeña oficina del expendio con el estómago revuelto, sintiendo todavía el papel húmedo de los billetes impregnado en los dedos. Colocó el dinero dentro de la caja registradora y se quedó parado junto al marco da porta, observando la silueta del hombre desplazarse rumbo al sanitario exterior. Cada paso dejaba una estela que brillaba bajo la luz artificial, como si las suelas estuviesen empapadas de alguna sustancia tibia. Julián respiraba por la boca para no seguir oliendo ese perfume cargado de humedad rancia. En el interior de la oficina colgaba una tabla con llaves. Tomóla del baño, sujeta a una tablilla de madera con el número 3 pintado a mano, y salió a entregársela. El hombre ya estaba frente a la puerta gris, esperando en silencio, como si supiera que no necesitaba pedir nada más. Julián le puso la llave en la mano. Estaba fría, más fría que el aire alrededor. Se quedó inmóvil al ver que el desconocido no miraba al pomo de la puerta, sino que clavaba sus ojos apagados en algún punto lejano de la carretera. Nadie pasaba. Ni luces, ni ruido, ni movimiento. Solo ese silencio espeso que anuncia peligro sin nombre. El hombre giró la llave lentamente, abrió la puerta y entró sin pronunciar otra palabra. La hoja metálica se cerró enseguida con un golpe hueco. Julián retrocedió 2 pasos. Pensó que quizá debía volver a su sitio, pero algo dentro de él se negaba a moverse. Percibió un murmullo dentro del baño. Era un sonido apagado, como si alguien estuviera hablando debajo del agua. El ruido duró apenas un par de segundos y luego cesó con un chasquido breve. Algo se removió dentro de su pecho como un animal que despierta. Pasaron 10 minutos eternos. Nada. 15. Ni ruidos, ni movimiento dentro del sanitario. Julián tragó saliva y pensó en ir a tocar la puerta, aunque sin saber qué pretexto usar. El recuerdo de la grabación de seguridad, donde atendía a un cliente invisible, le dio un empujón de coraje extraño. Caminó despacio hasta la puerta y apoyó los nudillos. «¿Todo bien?»,
preguntó sin levantar demasiado la voz. Silencio. Golpeó una vez más fuerte. «Señor, ¿necesita ayuda?» Nada. El intestino se le encogió. No podía regresar sin revisar. Corrió a la oficina, agarró la copia de la llave de emergencia y volvió corriendo con el corazón latiendo en las sienes. Metió la llave en la cerradura, la giró, empujó. Lo que vio al abrir la puerta le aflojó las piernas. El baño estaba completamente vacío. Ni rastro del hombre. Solo una gran mancha de agua turbia en medio del piso, con bordes marrones, como si hubiese brotado desde el interior de la tierra. Alrededor de esa mancha estaban unas prendas empapadas, una camisa clara, un pantalón, unos zapatos, todo apilado como si alguien se hubiera desvestido allí mismo. El olor a río muerto se volvió tan fuerte que tuvo arcadas intensas. Antes de que pudiera acercarse más, escuchó un ruido seco detrás de él, cerca de la bomba número 3. Giró la cabeza lentamente. Si este misterio ya te está dejando inquieto, comparte este video con algún amigo que se atrevería a seguir trabajando solo en la madrugada. Julián giró sobre sus talones con el corazón atropellando su pecho. Afuera, junto a la bomba número 3, una de las mangueras colgaba balanceándose como si alguien la hubiese soltado segundos antes. No había viento, no había nadie. Avanzó con pasos lentos, mientras el piso todavía exhalaba ese olor nauseabundo a fango y agua estancada que parecía estar impregnándose en las paredes del lugar. A medida que se acercaba, notó algo más perturbador. Había gotas oscuras cerca de la base de la bomba, dispersas como si alguien hubiese chorreado líquido al caminar. Se agachó. Era agua turbia mezclada con diminutos trozos de lo que parecían ser algas finas, similares a las que crecían en los bordes del río Jamapa cuando bajaba el caudal. ¿Cómo podían esas plantas acuáticas estar ahí si el río más cercano quedaba a 14 kilómetros? Su instinto le gritaba que dejara todo y corriera hasta la carretera para pedir auxilio. Pero también sabía que esa zona permanecía desierta hasta las 5 de la mañana. Se obligó a respirar, llenándose la nariz de ese olor que ya le provocaba dolor de cabeza. Caminó en dirección al pequeño depósito donde guardaban productos de limpieza. Quería encontrar algo con cloro para lavar el piso del baño antes de que amaneciera, intentando convencerse de que simples manchas de humedad no podían trastornar su mente. Cuando empujó la puerta del depósito, el terror le subió por las piernas como un hormigueo helado. Sobre el balde más cercano había una billetera vieja, cuero oscurecido por la humedad, como si alguien la hubiese dejado allí antes de desaparecer. Detrás, entre botellas de detergente, aparecía una fotografía enmarcada por moho. Julián la tomó con dedos temblorosos. Era la licencia de conducir de un hombre llamado Santiago Espinosa Rojas. La foto era antigua, sin fecha visible, pero el volumen del cabello y el estilo de la ropa indicaban los años 90. El rostro, idéntico al del conductor que acababa de atender. Sintió un espasmo en los músculos y soltó la billetera como si quemara. Quiso huir de ese cuarto, pero el bombillo del techo empezó a parpadear en una frecuencia irregular que lo dejó paralizado. 3 destellos, luego oscuridad. Un murmullo húmedo detrás de él, como susurro pronunciado bajo el agua. Julián giró de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, alcanzó a oír un crujido leve de pasos invisibles alejándose sobre el concreto exterior, justo en dirección al sanitario. Salió tropezando hacia la puerta, tratando de encontrar una explicación racional. Aquello no podía estar pasándole en realidad. Tal vez alguien jugaba con su mente, quizá alguna broma cruel de camioneros aburridos. Estaba dispuesto a comprobarlo, así eso significara enfrentar la peor madrugada de su vida. Se detuvo junto a la bomba número 3, aún con el cuerpo tenso, y respiró hondo para reunir valor. Si realmente había
alguien detrás de todo eso. Era hora de enfrentarlo cara a cara. ¿Te atreverías tú a seguir investigando? Déjame un yo sí en los comentarios si continuarías, o un ni de broma si huirías sin mirar atrás. Julián respiró profundamente, decidido a no retroceder. Caminó hasta el borde del carril de concreto donde comenzaba el sendero que llevaba al sanitario exterior. Su paso era firme por fuera, pero por dentro sentía que las rodillas se le volvían de papel. Cada lámpara del techo parecía emitir un zumbido distinto, como si el sistema eléctrico entero vibrara por debajo de la calma aparente. No podía evitar mirar alrededor, esperando que algún camión apareciera en la carretera, cualquier presencia humana que lo hiciera sentir menos expuesto, menos solo. Pero todo seguía en ese estado inmóvil, casi suspendido. Era como si el tiempo se hubiese detenido entre las 2 y las 4 de la madrugada solo para él. Se acercó de nuevo a la puerta del baño, con la llave de emergencia apretada entre los dedos. El aire allí parecía más denso, cargado de un frío leve y pegajoso. Tomó valor, giró la llave y empujó. La habitación olía todavía más fuerte que momentos atrás, como si una corriente de agua lodosa hubiese pasado por ahí en su ausencia. Las prendas seguían en el piso, pero algo había cambiado. El charco marrón ya no era una mancha redondeada, sino que se extendía hacia el desagüe central, formando un dibujo irregular, similar al cauce de un riachuelo. Julián se arrodilló lentamente, sin atreverse a tocar nada. Podía oír un goteo que no veía, un sonido suave que venía del techo, aunque al mirar hacia arriba no había ninguna fuga visible. Retrocedió apresurado, cerrando la puerta como si algo pudiera salir arrastrándose en cualquier momento. Volvió a la oficina, sacó su celular del cajón y pensó en llamar a la policía, pero dudó. ¿Qué iba a decir? Que había atendido a un hombre invisible, que el baño aparecía y desaparecía sucio, que escuchaba voces dentro del depósito de limpieza. Nadie le creería. Y peor todavía, podían acusarlo de estar borracho, drogado o mentalmente inestable, lo cual pondría en riesgo su trabajo, su único sustento. Dejó el teléfono sobre la mesa, respirando agitadamente. Tenía que demostrar que no se trataba de su imaginación. Fue entonces cuando recordó las cámaras. Si las grabaciones lo habían mostrado abasteciendo nada, tal vez habían captado algo más profundo del baño. Fue directo al monitor, rebobinando hasta el instante en que el hombre recibió la llave. En el video, Julián aparecía estirando la mano hacia una figura que no existía, entregando una llave que flotaba en medio del aire por apenas un segundo antes de caer sola al piso. Julián se inclinaba, la recogía y abría la puerta del baño. Pero dentro no había nadie, ni ropa, ni manchas. Solo un baño absolutamente limpio y seco. El corazón le martilló al ver que, al fondo del corredor, una sombra sinuosa cruzaba la pared por un instante detrás de él. No parecía humana. Era más alargada, más delgada, más líquida. Se dio vuelta en vivo, buscando con urgencia en el corredor real. ¿Quieres que Julián siga investigando lo que realmente anda rondando esta gasolinera? Si estás preparado para llegar más lejos, comenta abajo. Sigo contigo. Julián miró directamente hacia el pasillo, con la respiración clavada en el pecho. Había algo en esa sombra que no respondía a la lógica del cuerpo humano, ni siquiera del cuerpo animal. Su instinto le gritaba que se encerrara y esperara el amanecer tras una puerta bien cerrada, pero otro impulso, más primitivo y curioso, lo empujaba hacia adelante. No soportaba la idea de pasar el resto de su vida preguntándose qué había visto de reojo. Tomó una linterna metálica del tablero, una que nunca había usado antes, y empezó a caminar por el corredor lateral que conectaba la oficina con el almacén y el baño. Cada paso se hundía en un silencio tan espeso que incluso el zumbido de los focos parecía venir de otro mundo. Se obligó a avanzar sin permitirle a su mente pensar demasiado.
Al llegar frente al almacén, apoyó la oreja en la puerta de lámina. No escuchaba nada, ni respiración, ni ruidos de frascos moviéndose, ni susurros bajo el agua. Aún así, tragó saliva y giró lentamente el picaporte. La puerta crujió. Iluminó el interior con la linterna. Nada a la vista. Las estanterías permanecían tal como las había dejado. Los guantes, los bidones de amoníaco, los trapos con olor a humedad. Dio un paso dentro. Algo blandengue se hundió bajo su bota. Bajó la luz. Había pisado uno de los zapatos mojados que antes estaban en el baño. El aire se volvió más espeso. Retrocedió de inmediato, pero al dar la media vuelta, se petrificó. En el pasillo, a escasos 3 metros, lo esperaba una figura borrosa y estática que parecía compuesta por sombras aglutinadas. No tenía rostro visible, pero sí un contorno humanoide alargado y chorreante, como si hubiera sido formado por agua negra que luchaba por mantenerse en pie. Un gruñido gutural, parecido a un burbujeo, surgió del interior de esa cosa. Julián dio un paso atrás, otro más, hasta que su espalda chocó contra la estantería. La figura avanzó imperceptiblemente, resbalando sobre el piso sin mover pies. No había forma humana de moverse así. Julián soltó un grito ahogado y por puro pánico arrojó la linterna. El artefacto rebotó en el piso y cayó dentro del baño exterior, iluminando de refilón las prendas empapadas. En ese instante, la figura líquida se derritió frente a él, deslizándose hacia el interior del sanitario en una velocidad que sus ojos apenas pudieron seguir. Se oyó el golpe seco de la puerta cerrándose sola desde adentro. Julián corrió hasta la oficina, cerró la puerta con seguro y apoyó una mesa contra ella, respirando como si hubiera corrido varios kilómetros. Tenía el cuerpo temblando, las manos heladas y un pensamiento fijo. No podía abandonarlo todo sin saber qué era aquello que lo buscaba. Sin embargo, otra idea lo pinchaba aún más fuerte. Tal vez esa presencia no lo estaba buscando, sino esperando. Cruzó los brazos sobre el pecho, inspiró unas cuantas veces y se dispuso a revisar nuevamente las grabaciones desde el principio. Si iba a enfrentar a ese horror, necesitaba entenderlo primero. Si tú también seguirías revisando esas cámaras para descubrir la verdad, deja un "yo investigaría" abajo. Tu apoyo puede darle valor a Julián. Sentado frente a las pantallas, Julián tragó un sorbo de café frío para obligarse a mantener los párpados abiertos. Rebobinó las grabaciones hasta 2 horas antes del primer momento extraño. Una sola lámpara parpadeaba, los murciélagos cruzaban de vez en cuando sobre el techo y todo parecía normal. Adelantó lentamente, minuto a minuto. Entonces lo notó. En la cámara que apuntaba al pasillo lateral, un pequeño hilo oscuro se deslizaba desde la rejilla de desagüe cercana al baño, como si algo viscoso hubiese emergido desde el subsuelo. 3 minutos después, ese hilo parecía formar un cuerpo borroso con contornos irregulares. Observó, petrificado, cómo esa mancha tomaba lentamente forma humana y se quedaba allí, quieta, paciente, como si aguardara, hasta que el coche Dodge Spirit apareció. Lo más inquietante no era ver la figura de sombra líquida apareciendo por sí sola. Era darse cuenta de que lo hacía antes de que él atendiera al presunto conductor. Avanzó unos segundos más. Una chispa eléctrica iluminó el pasillo y entonces, por menos de medio segundo, la figura pareció adquirir el rostro del hombre del coche. Luego volvió a ser una silueta amorfa, desplazándose sin pasos hacia el baño exterior. Para su sorpresa, en la grabación sí se veía la puerta abrirse sola, pero no entraba nadie. En cambio, la sombra líquida se deslizaba por debajo, como si necesitara un recipiente donde refugiarse hasta el siguiente ciclo. Julián dejó caer el café sobre la mesa y se puso de pie de golpe. Una náusea le revolvió el estómago. Regresó al pasillo real con un viejo ventilador portátil en la mano, como si fuese un arma.
Encendió la luz del techo. Nada, solo el olor denso a humedad, como si las paredes resumaran historia podrida. Respiró profundo, sintiendo el corazón retumbándole detrás de los dientes. Si esa cosa se deslizaba desde abajo, tal vez arrastraba consigo algún recuerdo, algún eco de algo que ocurrió hacía años. Recordó el nombre sobre la licencia: Santiago Espinosa Rojas. Se preguntó si quedaría algún registro policial sobre un accidente, una desaparición o alguna tragedia vinculada con ese nombre. Decidió buscar en su celular, aún con las manos temblando, pero en cuanto intentó abrir el navegador, la señal se perdió por completo, como si el entorno estuviera bloqueando cualquier contacto con el mundo exterior. En ese tramo maldito, un ruido sordo resonó en el desagüe cercano. Julián se aproximó, conteniendo el aliento. La tapa metálica vibraba ligeramente, como si algo golpeara desde abajo. Una vez, 2 veces, 3. La vibración se detuvo y el olor a agua rancia se volvió insoportable. Julián retrocedió con la intuición de que no debía quedarse allí cuando aquello emergiera nuevamente. Corrió hacia el interior de la oficina, cerró la puerta y tomó una decisión que le cambiaría la vida. Si quería salir vivo, tendría que descubrir qué buscaba esa presencia, antes de que se atreviera a aparecer bajo una forma más sólida. ¿Tú también investigarías el nombre Santiago Espinosa Rojas? Entonces escribe en los comentarios: buscaría la verdad. Esa misma madrugada, antes de que saliera el sol, Julián tomó una libreta manchada de aceite y comenzó a anotar nombres, horas y detalles para no volverse loco, tratando de recordarlo todo más adelante. Escribió: Santiago Espinosa Rojas, Dodge Spirit azul, carácter líquido bajo tierra, prendas mojadas en el baño, olor a río podrido. Mientras anotaba, oía el lejano zumbido de la carretera vacía, pero ningún vehículo pasaba todavía. Tras varios intentos por reconectarse a internet, decidió hacer la búsqueda de un modo más rudimentario. Caminó hasta el viejo archivo que don Eloy guardaba detrás de la tienda de conveniencia, donde se acumulaban carpetas con facturas, permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y recortes antiguos del periódico local La Voz de Veracruz. No tenían sistema digital. Todo era papel. Bajo una gruesa capa de polvo, encontró una caja con el rótulo Años 90. Revisó hoja por hoja con el pulso tenso. Pasaron más de 20 minutos. Estaba a punto de rendirse cuando apareció una nota amarillenta fechada el 3 de septiembre de 1994. Familia desaparece al caer automóvil al cauce crecido del río Jamapa durante tormenta nocturna. Conductores no fueron localizados. Coche reportado: Dodge Spirit azul oscuro. Placas BFH 372. Conductor: Santiago Espinosa Rojas, 37, acompañado de esposa e hijos menores. Julián sintió como una corriente helada le subía por los brazos. Al pie de la página se añadía que los cuerpos nunca fueron recuperados, pues la crecida del río arrastró el vehículo fuera de la zona de búsqueda. La investigación se cerró 2 años después por falta de resultados. El recorte se deslizó lentamente de sus dedos, cerró los ojos y respiró despacio. Entonces, sí estuvo aquí, o quiso regresar aquí, pensó mientras miraba hacia la puerta del baño. Estaba convencido de que la figura líquida no era otra cosa más que el conductor intentando aparecer, pegado a su propio recuerdo. Quizá con el paso de los años había ido adquiriendo esa forma fantasmal. Quizá buscaba completar el trayecto que nunca terminó. El amanecer empezó a dibujar una franja grisácea en el horizonte. Julián guardó el recorte dentro de su bolsillo con cuidado. Se sentía agotado, pero una certeza anidaba bajo el miedo. Si esa aparición seguía un patrón, volvería exactamente a la misma hora, por la misma puerta,
haciendo el mismo recorrido. Tomó el celular nuevamente, decidido a grabarlo él mismo en lugar de depender de cámaras fijas. Preparó todo, cargó la batería, limpió la lente y eligió un ángulo desde donde pudiera vigilar tanto la bomba número 3 como la puerta del sanitario. Después acercó una silla hasta el marco de la puerta de vidrio, dispuesto a esperar. La luz natural se extendió lentamente detrás de los cerros hasta que el sol, tímido, empezó a iluminar el pavimento. Nada sucedió. Silencio. Ese tipo de silencio que pesa más que cualquier grito. Julián sabía que tenía apenas unas horas para prepararse, porque la siguiente noche todo podría repetirse con más fuerza. ¿Te gustaría ver qué estrategia va a usar Julián para intentar grabar al espíritu? Si respondes, quiero verlo, continúa esta historia conmigo. Esa noche volvió más temprano al expendio. Llevaba café cargado, una lámpara portátil y su celular con el modo avión activo para evitar que la batería se agotara buscando señal. El cielo se mostraba despejado, pero el aire anunciaba tempestades lejanas. Julián revisó cada rincón antes de empezar o turno. Ajustó la cámara principal apuntando directamente hacia la bomba número 3. Instaló la lámpara junto al sanitario y dejó su celular anclado a un pequeño trípode improvisado, preparado para gravar quando o relógio marcasse 2:15 da madrugada. Até aquele momento, o posto San Mateo se mantinha quieto, soplado apenas por el viento que subía desde los campos circundantes. Julián repasaba la información del recorte una y otra vez como un ritual. Familia, lluvia, río, desaparición. Intentaba entender si la aparición quería algo concreto o si simplemente repetía su tragedia sin conciencia. A la 1:58, una ráfaga de viento levantó polvo del camino y la lámpara portátil titiló. Julián se sentó con la espalda recta y el cuerpo tenso como una cuerda. La pantalla do celular marcaba 2:10 cuando el silencio se volvió demasiado perfecto. Ni grillos, ni máquinas, ni cables eléctricos vibraban. Fue un sosiego artificial que lo hizo ponerse de pie. A las 2:14, el zumbido del motor viejo volvió a escucharse a lo lejos. Un ronquido metálico, cada vez más fuerte. Julián tragó saliva justo cuando los faros del Dodge Spirit se insinuaron entre la penumbra. Aparcó, como siempre, frente a la bomba número 3. Julián no se movió de su lugar. Quería observarlo todo. El hombre bajó del vehículo vestiendo la misma camisa, pantalón y zapatos que había dejado empapados la vez anterior. Esta vez, sin embargo, no miraba hacia la carretera. Miraba directamente a Julián. El frentista notó que ese contacto visual le oprimía el pecho como un hierro caliente e intentó sostenerle la mirada sin apartarse. El hombre dio 2 pasos y se detuvo. Ya no pronunciaba completo, ni parecía interesado en cargar gasolina. Era como si supiera que Julián esperaba algo distinto esa noche. El charco se extendía bajo sus zapatos sin que él pareciera notarlo. Sus ojos mostraban una mezcla extraña de súplica y confusión. Julián susurró apenas: ¿Qué está buscando? El hombre abrió la boca lentamente, pero lo que salió no fue voz, sino un sonido húmedo, como si alguien estuviera hablando desde el fondo del río. Julián creyó oír una palabra distorsionada, irreconocible, antes de que el desconocido diera la vuelta y comenzara a caminar en dirección al baño. No pidió llave, no esperó. Caminaba dejando un rastro abundante de agua parda. Julián miró el reloj. 2:19. Encendió la cámara de su celular y se dispuso esta vez a seguirlo directamente. La respiración le temblaba en la garganta. Aquella podría ser la última oportunidad para registrar lo que cientos de noches apenas había sospechado. Con paso decidido y una valentía que nacía del mismo terror, siguió al hombre hacia el sanitario, dispuesto a no retroceder, sin importar lo que aguardara al otro lado de esa puerta. Continuamos esta grabación juntos. Escribe: No me detengo.
si quieres ver lo que Julián está a punto de capturar. Julián sostuvo el celular con ambas manos, tratando de mantener firme la imagen mientras caminaba tras la figura empapada. Cada paso lo acercaba más al sanitario gris, donde la bombilla exterior parpadeaba como si respirara con vida propia. El desconocido avanzaba sin prisa, dejando un surco brillante de humedad que se filtraba en las grietas del pavimento. Julián podía oler aquella agua pútrida desde varios metros, tan penetrante que sentía el sabor metálico en la lengua. Quería hablar, detenerlo, hacerle una pregunta que lo anclara de nuevo a este mundo, pero sabía que no debía romper el instante. Sabía que si lo hacía, esa presencia quizá se desvanecería otra vez en el aire. Cuando el hombre llegó a la puerta, ésta se abrió sola con un crujido sordo. No tocó la cerradura, ni giró el picaporte con la mano. Simplemente se deslizó hacia el interior, como si la habitación lo hubiese estado esperando. Julián levantó un poco más el celular y avanzó. Cruzó el umbral segundos después. El impacto del olor fue tan brutal que tuvo arcadas contenidas. Dentro, el piso estaba casi cubierto por una capa de agua barrosa, como si el baño estuviera a punto de inundarse. Las prendas que antes aparecían apiladas estaban ahora extendidas en círculo, formando algo parecido al contorno de un cuerpo tendido. El desconocido permanecía de pie en el centro, mirando hacia las paredes, con expresión confundida, como si no entendiera dónde estaba. Julián tragó saliva y por primera vez se atrevió a hablar. ¿Quiere volver a casa?, preguntó con voz quebrada. El hombre giró lentamente el rostro. Sus ojos estaban huecos, sin brillo, como dos pozos vacíos. Se llevó la mano al pecho y trató de pronunciar algo, pero de su boca apenas salió un gruñido que recordaba al sonido de agua goteando en lo profundo de un túnel. Levantó la mano derecha para tocar levemente la pared, dejando una marca oscura sobre los azulejos. Entonces ocurrió lo inesperado. El foco del techo explotó con un estallido seco y el baño quedó completamente a oscuras. Julián soltó un grito, mientras la cámara del celular seguía grabando el sonido de pasos chapoteando. Movió el dispositivo desesperadamente en busca de luz. Por una fracción de segundo, el flash captó una imagen. El hombre ya no estaba allí. En su lugar, una figura hecha de agua turbia se arrastraba por el piso rumbo al drenaje del centro. El líquido se torsionaba como queriendo recuperar la forma humana. Julián retrocedió, tropezó, cayó de espaldas. El celular le resbaló de las manos con la pantalla todavía encendida. Desde el suelo vio cómo la figura se filtraba gorgoteando por el desagüe, desapareciendo centímetro a centímetro, hasta que no quedó nada más que el ruido del metal vibrando. Se levantó tambaleándose, respirando con dificultad. Allí, en medio del cuarto inundado, la cámara seguía grabando imágenes borrosas. Julián la tomó y se quedó mirando fijamente el drenaje. No sabía si había liberado a un espíritu o si él mismo acababa de convertirse en el próximo guardián de aquel lugar. Fuera del baño, el viento comenzó a soplar con fuerza y desde lejos volvió a escucharse el eco de un viejo motor que buscaba, una vez más, el camino hacia casa.